Capítulo número 8. Y vamos a leer solamente unos versículos de primero de Samuel, si tú lo tienes a la mano. Nosotros animamos a las personas a que consigan una Biblia física, que traten de evitar tener Biblias en el celular, no porque sea malo, sino porque distrae, ¿verdad? Entonces, si tienes una Biblia, la puedes marcar, subrayar, y lo que ocurre con las Biblias es que si está nueva, quiere decir que no la usas, pero si se está rompiendo, ¿verdad? Es que la has estado usando mucho tiempo, y nos gustaría ver que tu Biblia la usas mucho, la lees, y hay muchas cosas que quizás no entiendas, pero para eso existe la iglesia, ¿verdad? Para que nos ayude a acercarnos a la Biblia. Primero de Samuel, capítulo número 8, y dice de los versículos del 1 al 5, y yo tengo una versión que se llama Reina Valera 60, que es una versión clásica, y si me acompañas escuchando lo que dice, primero de Samuel 8, del 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Parece Acapulco, ¿no? Pero es en Berseba, hace 5,000 años, ¿no? Pero dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, dice. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Si tienes esa versión, vamos a leer el versículo 5, los que tengan la versión Reina Valera. 1, 2, 3. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra en este mediodía y queremos que sea ella la que nos transforme. Háblanos el día de hoy a través de la predicación de la palabra y también a través de la predicación visible, que es la administración de los sacramentos, y en el caso de hoy la Santa Cena. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta del tema de hoy es: ¿quién es el verdadero rey? Y el objetivo de este mensaje es hacer la diferencia de llevar o encontrar la diferencia entre llevar una vida hombre-céntrica o una vida Dios-céntrica. Sí, quiero que veamos ese contraste el día de hoy. ¿Cómo es la vida centrada en el hombre? ¿Cuál es el resultado de una vida que se centra en yo, en mí, en mis deseos, en mis anhelos, en mis sueños? ¿Y cómo es la vida que está centrada en Dios, en los sueños de Dios, en la visión de Dios, en el poder de Dios, en el gobierno de Dios? Y para ello, yo quisiera que me acompañen a un pequeño tour, un tour bíblico. La pregunta que nos va a ayudar a responder la pregunta anterior, ¿quién es el verdadero rey?, es esta: ¿de qué trata la Biblia? Si queremos responder quién es el verdadero rey, tenemos que responder la pregunta: ¿de qué trata la Biblia? Y para ustedes esta clase es gratis, ¿verdad? Pero para otros amigos allá en Jesús de Nazaret les cuesta, ¿verdad? De ahí les mandamos saludos. Soy pastor de la iglesia Jesús de Nazaret en Costa Azul,
esta iglesia Península Viva es iglesia hija de la iglesia presbiteriana Jesús de Nazaret, y ya nos da mucha alegría verlos a ustedes, y de manera regular yo vengo a visitarlos y tengo el gran privilegio de compartir la Santa Cena, el sacramento de la Santa Comunión. Entonces reciban un saludo de los ancianos, diáconos de la iglesia Jesús de Nazaret, y yo con mucho gusto con mi amigo Joel trabajamos juntos en la plantación de iglesias y revitalización de las iglesias aquí en Acapulco. Entonces, amigos, regresando a la pregunta, si tú dijeras, a ver, pastor, dígame de qué trata la Biblia en pocas palabras, y aquí va para ustedes, esto vale oro. La Biblia es un solo libro con un solo autor y un solo tema. Escúchelo bien, un solo libro, uno nada más, un solo autor, aunque hay más de 40 autores humanos, pero un solo autor y un solo tema. Ahora, ¿cuál es el tema? Escríbanlo, porque no lo voy a repetir otra vez. Escríbanlo, ¿sí? Es lo que a veces no me gusta de las iglesias, que la gente viene, oye y se le olvida, a los 15 minutos se les olvida, ¿sí? Que no apuntan, dicen, ya lo sé, ¿sí? Entonces, la Biblia debe leerse y comprenderse como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal, el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Ahí está. Esto vale oro. Este resumen nos dice la primera página de Génesis y la última página de Apocalipsis, ¿sí? Y esto es muy importante. Dios nos dejó su libro, ¿sí? Nos dejó este libro para hablarnos de Él mismo, de cómo nos va a redimir a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el tema que lleva toda la Biblia es Dios es Rey. Desde Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dijo el hombre, no dijo la evolución, no dijo el Big Bang, dijo Dios. Entonces el tema desde Génesis 1, y al final de la historia, el Rey de Reyes cerrará el universo, ¿verdad? Todas las criaturas del universo dirán, al que está sentado en el trono, sea la gloria, la alabanza, a Él le pertenece, Él es el Rey. Entonces, en la Biblia su tema es que Dios es Rey, Él reina, Él gobierna, Él es el creador. Entonces, hay un lugar donde el Rey gobierna, hay un pueblo que es gobernado y hay un ámbito donde se reconoce ese reinado como efectivo. El tema entonces es Dios es Rey, gobierna, ejerce su gobierno, su dominio, Él manda, ¿sí? Y manda sobre su pueblo. Su pueblo son gentes redimidas, somos tú y yo, llamados a ser parte de ese pueblo, y en un ámbito, es decir, en este caso Acapulco, Península Viva o Costa Azul, Jesús de Nazaret, pero en el tiempo de Israel, que vamos a transportarnos en el tiempo, era sobre Israel, sobre las tribus de Israel, con el rey David, con los profetas, con Samuel, los jueces. Ahí gobernó también, y ese gobierno sigue siendo efectivo hasta el día de hoy. Entonces, resumiendo, esto lo dice un teólogo australiano que se llama Graham Goldsworthy, y dice: el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, ¿sí? Es lo que dice este autor, y de eso quiero hablarles el día de hoy, ¿sí? Contestando la pregunta, ¿quién es el verdadero rey? Entonces quiere decir que hay reyes falsos, porque hay un rey verdadero, hay uno nada más, pero los demás son reyes falsos, y esos reyes falsos es una vida hombrecéntrica, una vida centrada en el hombre, y esa es la historia, el hombre queriendo gobernar su propia vida
gobernarse a sí mismo, y al final vamos a ver que va a ocurrir cuando tú te gobiernas a ti mismo, cuando tu vida se centra solamente en ti. Entonces, en primer lugar, este pasaje nos muestra que hay un profeta que se llama Samuel. Por eso el libro se llama Samuel. El profeta Samuel está en un periodo que se llama el periodo de la transición del libro de Jueces a la monarquía. Ustedes van a ver en la Biblia que antes del libro de Samuel encontramos el libro de Jueces, ¿sí? José, Jueces, Ruth, y ya primero y segundo de Samuel. Ahí encontramos ese periodo que se llama el periodo de los jueces. Hay una transición, y precisamente este capítulo es la transición de los jueces que gobernaban y Dios los ponía, y ellos ahora piden un rey, ¿sí? El pueblo ahora pide un rey, y no está mal que pidan un rey, porque el rey, ya Dios había previsto que iba a venir un rey. El problema es los versículos 4 y 5, de ser tentados a ser como los demás. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y eso lo puse en letras rojas para que lo vean. No es incorrecto el deseo de tener un rey, sino la motivación. ¿Qué los motiva a ellos a tener un rey? ¿Cuál es la motivación? Ser como las demás personas. Ser como los demás. Y Dios había puesto sus ojos en Israel desde Abraham, desde el patriarca, para ser un pueblo especial, gobernado por Dios, único, diferente, apartado para Dios. Ahora ellos decían: no queremos ser como ese pueblo que tú quieres, queremos ser como las demás personas. Amigos, todos los días somos bombardeados para ser como los demás, ¿sí? Para imitar a los demás. Todos queremos competir por eso, ¿sí? Competimos en ese aspecto, querer ser como los demás. Entonces, esta es la diferencia. Empezamos a buscar nuestros anhelos y sueños y deseos, y entonces nuestra vida se convierte en una vida hombre céntrica. Se centra en mí, en mis sueños, en mis amores, en mis proyectos, en ser como los demás. Yo quiero alcanzar el éxito como los demás tienen éxito. Yo quiero alcanzar a mis sueños como los demás alcanzan sus sueños. Y entonces ponen una barrera de división y dicen: Dios no se mete aquí, ¿sí? Dios no se inmiscuye en estos planes. Son mis planes. Y todos somos tentados para hacer eso, ¿sí? El problema que vemos aquí es que Samuel tiene 2 hijos, y Samuel fue un buen gobernante, un buen juez, pero ya había envejecido. Entonces sus hijos se corrompieron, como vimos en el texto bíblico, se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho y dijeron: bueno, pues ya no vamos a tener a Samuel como juez, necesitamos ahora un rey que nos gobierne. Pero ese rey tiene que ser como los demás, ¿sí? Un rey humano que sea como los demás. Siempre alguien va a gobernar nuestra vida, ¿sí? El marido a veces dice: no, yo gobierno, pero al final, ¿verdad, mi amor, que yo gobierno? ¿Sí? O a veces decimos al niño: el niño es el rey de la casa, el niño gobierna la casa, el niño hace berrinche y somos esclavos del niño, porque lo que el niño quiere o el adolescente quiere, lo hacemos en la casa, ¿sí? A veces hacemos en la calle, en la vida, lo que nuestros deseos egoístas quieren, y nos convertimos en sus esclavos de nuestros deseos egoístas. Esa es una vida hombrecéntrica. Entonces, no es un individuo, es toda la nación, todas las tribus, porque dijeron los ancianos, es decir, los representantes de Israel, llegaron a Samuel y dijeron: ¿saben qué? Hemos hecho una encuesta, una votación, y no queremos
otro rey más que un rey que nos gobierne como las demás naciones. Ese es nuestro ideal, número uno. Entonces somos tentados a seguir nuestros sueños. Y esto nos lleva al punto número 2. Dios nos da razones para no ser como los demás. Por eso existe este libro. Este libro nos lleva al diseño original de Dios. Es decir, la corriente de este mundo nos lleva a una catástrofe, el ser gobernados por nosotros mismos, al rechazar el gobierno de Dios, trae consecuencias funestas. Es un desastre. Entonces alguien tiene que advertirnos que estamos yendo por un mal camino. Y por eso existe este libro. Se llama la Biblia. Y al cual nos remitimos de manera continua. Como Iglesia Península Viva, como Iglesia Jesús de Nazaret, preguntamos: ¿cuál es nuestra única regla de fe y conducta? Y la única regla de fe y conducta es la Biblia. Tenemos que ir a ella y motivar a cada uno de los asistentes a nuestras iglesias locales a que lean la Biblia de manera sistemática. Es decir, no vas a leer donde leo hoy, donde caiga mi dedo, ¿no? Y Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y luego eso no me gustó y dices, abres en otro, ve y haz tú lo mismo. No funciona así la Biblia. No funciona así. No es un libro de horóscopo o receta que me va a tocar el día de hoy. Se lee de manera sistemática. Si es la primera vez que vienes a esta iglesia, en esta iglesia te motivamos a leer la Biblia de manera sistemática. No hay atajos. Tienes que leerla de manera sistemática. Nos da razones entonces para no ser como los demás. Y la primera razón y la más importante que aparece es este versículo que dice 1 Samuel capítulo número 8, versículo 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Fíjese la palabra. Fuerte, es una palabra fuerte. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. La palabra desechar, ¿sabes? Significa apagar. Así como cuando tienes un interruptor, ¿no? Vas y apagas el interruptor y Dios está hablando y dices, no quiero oír a Dios, lo apago, ¿no? O sea, es imposible, pero cierras tus oídos para no oír a Dios. Lo rechazas. Te das la vuelta, le das la espalda y te vas por tu camino. Por eso la Biblia nos habla del arrepentimiento como una vuelta en U, es decir, volver a Dios, porque le habíamos dado la espalda a Dios y ahora regresamos. Amigos, si tú has vivido una vida como esta, de aborrecer a Dios, de darle la espalda, este es el lugar donde estamos caminando rumbo a Dios, regresando a Él. No importa qué edad tengas, estás en el camino para encontrar con Dios. Nos da una razón. La razón más poderosa es que cuando nuestra vida es una vida hombre-céntrica, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué? No queremos que tú reines. Te estamos desechando. Es un rechazo total a Dios. Y este es un crimen contra la majestad de Dios. Piensa en la majestad de Dios. En la Biblia encontramos momentos en donde Dios devela su majestad y nos da un atisbo de su gloria, es decir, corre un poquito la cortina y podemos verlo. O sea, ¿cómo puedes imaginarte al creador del universo si el sol parece una canica comparado con los grandes planetas inmensos y estrellas en el sistema de galaxias interplanetario, algo inmenso? Entonces el Dios que adoramos es mucho más grande que el sol y mucho más grande que cualquiera de las estrellas más brillantes del universo. Él es el creador y en un momento dado deja ver su gloria y la gente, ¿sabes qué siente? Se siente morir. Ay de mí que he visto a Dios
Pero sabes, la manera más tierna en la que Dios se acerca a nosotros es a través de un bebé. Y los reyes, los sabios de Oriente llegaron y dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Hasta una estrella le sirve. Hemos visto su estrella. Una estrella está al servicio de ese rey. Y Herodes se tambalea diciendo: ¿quién es ese rey? Yo quiero ir a adorarlo, pero quería matarlo. La manera más tierna en la que Dios se ha acercado a nosotros es a través de Jesucristo. No morimos al verlo, al contrario, vivimos. Al ver su historia, nosotros vivimos. Aquí el profeta Samuel recibe de Dios una palabra y le dice: ve al pueblo y dile qué va a pasar cuando ellos tengan a su rey. Vamos a leer los versículos que están más adelante. Dice versículo número 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí. Entonces están abandonando al Rey de Reyes, y dice: sirviendo a dioses ajenos, así hacen ahora contigo. Ahora protesta solemnemente. Versículo número 9: contra ellos, amonéstales, les dice, y muéstrales cómo los va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos. Y vea lo que dice el versículo 11: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Y versículo número 13: tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras. Versículo 14: tomará vuestras tierras, diezmará vuestro grano, tomará vuestros siervos, diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos. Es decir, lo que va a hacer ese rey, los va a esclavizar. O sea, el resultado de haber abandonado a Dios es que se van a someter a un rey cruel que los va a ir explotando, y eso les va a ocurrir en la historia. Lo vamos a ver más adelante. Ese rey va a hacer lo que Dios ya les había dicho. Amigos, entregarnos a una vida hombrecéntrica, al final nos convertimos en esos siervos. Versículo 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. Está diciendo: se van a reunir y van a venir chillando. Así dice en hebreo: van a venir chillando de angustia por todos los males que han venido. Amigos, esto en la Biblia se llama quebrantamiento. Es decir, Dios nos abandona a nosotros mismos, a nuestros pecados, para que nos quebranten, y entonces nos damos cuenta que mejor es servir a Dios que servir a nuestro corazón, a nuestra vida. Y esto nos lleva al tercer punto del día de hoy: el desastre de ser como los demás. Ser como los demás es un desastre. ¿Quieres una vida que termine en un desastre? ¿Un matrimonio que termina en un desastre? Vive tu vida para ti mismo. Dice el pastor Kenton que el himno del infierno es A mi manera, de Frank Sinatra. ¿Cuántos han oído el himno del infierno? Viví a mi manera. Entonces, vivir a tu manera es el fin de un lago que arde con fuego y azufre. El pueblo, versículo 19, es triste este capítulo, pero yo quiero cerrar en la conclusión. Vamos a ver algo muy interesante. Versículo número 19: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. O sea, no importa, les dijo: mira, te va a pasar esto, el rey que vas a tener te va a oprimir, se va a llevar a tus hijos a la batalla, se van a morir allá, se va a llevar tus mejores ganados, se va a llevar tus mejores cosechas. Y ellos dijeron: no nos importa. ¿Nunca te has puesto así? Y le dice la mamá: hijita, ese niño, ese muchacho no te... déjame, yo lo quiero. Ya me enamoré de él, ¿no?
O le dicen al muchacho, esta muchacha ya lleva 3 psiquiatras y estoy enamorada de ella. Dice, no importa, yo me voy. Y al final su vida termina en un desastre. Sí. No conozco a nadie, ¿verdad? Y el pastor no me ha dicho sus perfiles también. Pastor, mira, te paso estas notas. No, porque estamos hablando de la humanidad. Así somos. Así somos. Dijeron, no queremos oír la voz de Dios. Se negaron absolutamente. Y eso es necedad, ¿no? Es que tu corazón sea endurecido. Versículo 20. 19. No, sino que habrá rey sobre nosotros, versículo 20, y nosotros seremos, note bien esa frase, ese verbo, seremos también como las demás naciones, nos convertiremos como ellos. ¿Te das cuenta? O sea, Dios los tenía aquí, protegidos bajo sus alas, y ellos dijeron, no queremos, queremos ser como ellos, y nos haga lo que haga Samuel, lo vamos a hacer. No nos interesa lo que tú has dicho. Y este rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabes cuál es el problema? El más grande problema que tenemos con Dios el día de hoy. Y tú dices, nuestros pecados. Sí, cierto, son nuestros pecados. Pero el problema más grande que tenemos con Dios hoy es que no lo vemos. No lo vemos. Entonces, ¿qué quería el pueblo de Israel? Querían un rey que pudieran ver, que lo pudieran tocar. ¿Y qué creen? Se los dio. Estaban todos los israelitas chaparritos y de entre todos ellos salía un tipo bien galán, de hombros para arriba, guapetón, ¿no? Son sonrisa de resplandeciente, y Dios les puso un rey de esa manera. Amigos, el problema el día de hoy, o sea, una mujer dice, es que yo quiero un marido, un hombre que me ame, porque quieres tocarlo, que te abrace, quieres sentirte amada. Y un hombre, es que tienes a Cristo. No, es que yo quiero un marido. No, yo quiero una mujer, yo quiero algo que pueda tocar, pueda ver. Y cuando tú oras, no puedes ver a Dios, no puedes tocar sus pies, no puedes abrazarlo. Y entonces el problema es que tienes que creer que Él está ahí. Y Él lo ha dicho. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, Él está aquí presente. Está en tu recámara cuando tú duermes, vela tu sueño. Está en tu sala cuando tú te sientas y platicas con tu familia. Está en la sala, está en tu comedor cuando tú te sientas a comer y se sienta contigo. Está en tu automóvil cuando tú vas manejando. Él va contigo también. No es tu copiloto, ¿verdad? Porque Él no es copiloto de nadie. Él es rey y Él está contigo. Pero el problema es que tú no lo ves. ¿Y sabes cómo se resuelve eso? Con los ojos de la fe. Y nadie puede ver a Dios a menos que Dios le abra sus ojos y digas, yo sé que está aquí, que está en la enfermedad, en el cáncer, en el problema económico, en el problema que estoy enfrentando. Ahí está Dios con su gracia. Amigos, y esto nos lleva a la conclusión. En el capítulo que viene, o sea, ya termina el capítulo 8 y dice, váyanse a su casa. Samuel los manda a su casa porque estaba bien enojado, ¿verdad? Sí, así como se pone Joel. No, no es cierto. Estaba frustrado Samuel porque tenía que esperar la instrucción de Dios. Y en el capítulo siguiente ya empieza Dios a escoger un rey que es como ellos quieren, ¿no? Y les va a dar a Saúl, un rey conforme al corazón del hombre. Les va a dar a Saúl, porque Saúl prepara la llegada de David, un rey conforme al corazón de Dios. Y ahí vamos a ver el contraste. Y esa es otra historia. Ahí te las dejo, hermano. Tú las vas a explicar muy bien, mucho mejor que yo. Entonces esas historias no se las pierdan, ¿verdad?
en esta temporada, en esta serie de predicaciones aquí con tu iglesia Península Viva. Entonces Dios les va a dar ya un rey conforme al corazón del hombre, donde ellos van a experimentar lo que Samuel ya había dicho, y después va a levantar un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes qué? Ese apunta a Jesús, apunta a nuestra necesidad de renunciar a tener una vida hombrecéntrica y decir: quiero que mi vida sea cristocéntrica, que Él sea el rey de mi vida. Me rindo a mi rey. Este es el mensaje de hoy. Vamos a movernos, pastor, a la Santa Comunión. Un canto y a la Santa Comunión. Muy bien. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a entonar esta última alabanza, la penúltima alabanza. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos con tu voz, iglesia. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. El Señor Jesús, esa noche en que fue entregado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos.